que hemos tenido, que hemos llevado a cabo en la asignatura de Estructuras Matemáticas para Informática 2, apoyada en la asignatura OCW. Entonces, primero os comento un poco dónde está la asignatura ubicada, no es una asignatura de grado, luego la OCW, cómo la he utilizado en clase y el punto de vista del alumno en cuanto a esta asignatura. Bien, la asignatura es, ya os digo, no es una asignatura de grado, es una asignatura de tercero, obligatoria, y la idea ha sido, bueno, aparte de que a ver si los alumnos aprendían mejor la asignatura, entraban mejor en las matemáticas, que les cuesta trabajo siempre, pues ya ponerme también las pilas para cuando me toque dar grado, que será el año que viene. Entonces, este es el segundo año que llevo a cabo esta experiencia. La OCW, voy a poneros unas transparencias para que veáis más o menos cómo está construida. Es una asignatura online, obviamente, y pues contiene todo lo que contiene una asignatura habitual, más cosas de multimedia que obviamente un libro no puede contener. Entonces, está dividida en unidades temáticas y cada unidad pues tiene secciones. En todas las secciones se empieza con una serie de objetivos para que el alumno sepa, cuando termine de leer las páginas siguientes, qué es lo que tiene que haber aprendido de esas páginas. Se desarrolla una serie de apuntes, los apuntes son, como siempre, hemos intentado que el aspecto de las páginas sean agradables, que sean fáciles, que la letra sea clara, o sea, que no sea una cosa que ya al alumno le tire para atrás nada más verlo. Está mezclado la teoría con ejemplos resueltos para que vayan entendiéndolo y también con cuestiones y ejercicios. Cada una de las cosas tiene un simbolito, esto significa que hay un polimedia, esto significan cuestiones y el lápiz significa que hay ejercicios a resolver. Cada poco de esto, la materia la vamos dando a no bloques muy grandes, hay un polimedia que explica de palabra, incluso con más ejemplos y poco a poco, todo lo que se ha visto anteriormente. En clase le digo a los alumnos que lo que deberían hacer es primero leer la materia, intentar entenderla y después ver el polimedia, porque eso facilita, ayuda a que su comprensión científica y a su lectura de textos científicos mejoren, que es una cosa que necesitan mucho. Entonces, una vez lo han leído, si lo han entendido o no, se darán cuenta con el polimedia, pues ya es una cosa que, como se explica muy despacio, pues les da pie a detectar sus propios errores. Y intercalados también en algunas secciones hay applets que permiten practicar algunos de los conceptos vistos. La asignatura para conectarse, pues por si no sabéis, hay que ir a la dirección ocw.upv.es, categorías, experimentales, estructuras matemáticas para informática y pinchar en materiales docentes. ¿Cómo la utilizo en clase? La idea es que, todo esto está basado en que el alumno debe tener un trabajo continuado, que es el único útil a la hora de aprender cosas, no vale de nada, como todos sabemos, estudiar antes de un examen. Entonces, para ello, debe estudiar antes, durante y después del examen. Antes, porque, como ahora mostraré, les pongo el trabajo que van a tener que hacer al día siguiente, a la semana siguiente. Eso significa que les especifico qué tienen que mirar en la OCW, si tienen que visualizar un polimedia, si tienen que hacer un ejercicio, todo lo que tienen que hacer estará pautado. Y asimismo les indico cómo se va a desarrollar la clase. O sea, que al principio me entregarán los ejercicios resueltos, después haremos un ejercicio introductorio del tema, a continuación desarrollaré teoría, haremos ejercicios en grupo, etc. Está todo detallado. Y lo que me ayuda mucho la UCW es para ganar tiempo en el sentido de que la asignatura esta tiene muchas definiciones que son sencillas de entender, pero que si las haces en clase pues pierdes mucho tiempo. Entonces eso, lo que les decía es que se miran la teoría, pusieran el polimedia y vinieran a clase con eso mirado. Es una de las tareas que tenían que hacer. Y entonces en clase, en vez de repetir yo todas las definiciones poco a poco, lo que hacía era poner un ejercicio en el cual comprobaba si se habían enterado, si tenían alguna pega y tal, y era más dinámico que darle yo todo el rollo, definición por definición, y luego los ejemplos que hacían falta. Todo esto tiene que estar apoyado por un feedback permanente, es decir, ellos trabajan, pero yo también tengo que darles el resultado de su trabajo, lo cual me daban ejercicio, había varios tipos de ejercicios, unos eran puntuables y otros no eran puntuables. Lo que sí que eran los que eran puntuables se les devolvía a todos a la semana siguiente corregidos y me daban otro paquete de ejercicios. O sea, todas las semanas tenía una corrección. Y la corrección no solo tenía la nota, sino que además en el folio se les escribía por qué estaba mal, qué tenían que mejorar, etc. O sea, notitas para que supieran por dónde iban los tiros sin que se habían equivocado.
De todas formas, posteriormente luego se revisan en pizarra esos problemas. Este es el tipo de hoja que os comentaba. Trabajo previo para casa, pues el tema hamiltoniano hay que leer tal tema, hay que visualizar tanto, hay que leer esto, visualizar, leer, resolver estos ejercicios y resolver todos estos. Y en clase pues discutiremos los problemas, recoger entregables, dar este tema y después seguiremos con estos problemas. Con lo cual tenían perfectamente estructurado, y eso parece que les gusta, lo que va a pasar en la siguiente clase. En cuanto a la OCW, una de las preguntas habituales es ¿qué ventajas aporta? Pues aporta las mismas que tener un libro, porque al fin y al cabo están todos los apuntes, todos los ejercicios, pero primero no tiene problemas de espacio, no pesa cuando vamos de un lado a otro, tiene la posibilidad de incluir enlaces, incluir material multimedia y se puede disponer de ella en cualquier sitio que haya red. Y una cosa muy importante en la época que vivimos es que es un material muy atractivo para los alumnos, mucho más que un libro de texto, que no están acostumbrados tanto a los libros como a manejar pantallas. También es verdad que no es cuestión de andar pasando pantallas, sino que eso tienen que leer, tienen que mirar los polimedias y mezclarlos, si no, pues no les sirve para nada. Y si no hay red, pues el Polyformate siempre está dispuesto de manera, porque la asignatura está metida en contenidos, está dispuesto de manera que pueden imprimir la asignatura y llevársela si van a estar en un sitio que no tiene red. Los polimedias obviamente no, pero todo lo demás sí. Una pregunta que también se hace frecuentemente es si a consecuencia de tener una OCW los alumnos dejan de venir a clase. Pues dice, bueno, pues si ya lo tienen todo escrito y los polimedias se lo explican todo, ¿para qué van a ir a clase? A mí no me han dejado de venir, bueno, pues a lo mejor de todos los que vienen, pues de 20 a lo mejor hay 2 o 3 que no vienen, pero que son los que siempre dejan de venir, pues van 2 o 3 clases y se deciden qué pasa. Pero el grueso de la gente permanece hasta el último día. Yo creo que para eso lo que hay que hacer es conseguir que las clases les sea útil, o sea, enseñar algo en clase que no puedan leer ni oír en el polimedia, ni en leer en el texto, ni que estén en los polimedia. O sea, que ellos perciban que la clase es útil, insistiéndole en puntos que, porque claro, el polimedia es una cosa estática, tú lo has dicho en un determinado momento y se queda grabado, pero claro, no es interactivo. Entonces, si haces hincapié en cosas importantes, hay un feedback que no se tiene por muchas OCWs que tengamos. Entonces, también tienen que percibir que es mucho más fácil el asistir y que te expliquen cosas que el autoaprendizaje, aunque sea con una OCW, de uno solo en casa, es mucho más pesado que cuando está uno en una clase. Y lo que comentaba antes, que bueno, otra pregunta era que si se pueden cambiar. Como la OCW es un material que ha pasado una revisión, no se permiten cambios en principio. Pero si han habido erratas y tal, entonces se puede hablar con el equipo de docencia en red, se les comenta, y entonces si ven que realmente son erratas y que no es que vas a cambiar el contenido, porque si no tendría que pasar otra revisión, pues entonces se permiten cambios. En cuanto al punto de vista del alumno, pues todos coinciden en que están pasado encuestas y todos coinciden en que es útil. En particular, si nos fijamos, pues entre 1 y 2 hay muy poco y está más de acuerdo hacia muy bien. He pasado encuestas, una a mitad de curso y una después de tener notas, los alumnos. La verdad es que después de tener notas solamente han costado la mitad, porque el otro la pasé en clase, estaban todos, después la mitad. Pero de lo que se ha deducido es que la asignatura, esto era a mitad de curso, salían, los valores que miraba era cómo la puntuaban respecto a texto escrito, respecto a los ejercicios, el tipo que había, dónde estaban intercalados, si le gustaba el polimedia como método de estudio previo y como método de repaso, y los applets. Y entonces vemos que, bueno, hay algunos aquí entre 1 y 2, hay mayor cantidad de este lado. Una vez pasado el examen, las barras han ido hacia el otro lado. O sea que lo leo como que, bueno, a toro pasado ya me parece bien. Porque les he preguntado y qué les parecía y tal, y dices que si me lo preguntas a las 8 de la mañana, cuando yo voy ahí y tengo que hacer ejercicio y tal, pues no estoy como por la moral de ponerlo muy bien. Ahora, cuando he visto que hemos aprobado y tal, pues sí, me pareció bien el método. O sea que lo que les molesta es que es eso, tengo mucho trabajo, siempre estoy agobiado, tengo que trabajar todos los días y no me gusta. Pero cuando llega en el examen, porque eso me lo han contado mucha gente, la gente que realmente se involucró, dice, es que miramos los apuntes y no teníamos mucho que estudiar, solamente era pasar hojas y tal. Y fue el examen. En cuanto a los resultados respecto al examen, no aprobaron muchos más, o sea, los presentados no fueron el mismo ritmo de siempre, no parece que hubiera gran mayoría, lo cual pienso que es en el sentido de que el que quería aprobar, el que quería ir a aprobar la asignatura o presentarse, se presentaba y el que no, pues pasaba. Pero lo que sí que se notó es que los que aprobaron todos en primera convocatoria. Solamente hubo 4 o 5 que se presentaron a segunda y suspendieron.
O sea que el que realmente estaba para aprobar ya aprobó y los otros hicieron el esfuerzo restante por su cuenta y no hubo ningún lado. Y también lo que se notó es que subieron mucho las notas, porque bueno, pues, la evaluación es un 40% de evaluación continua, esos problemas que doy, bueno, pues salen un montón de notas, tienen unas 25 notas de cada uno, además no se copiaban porque los exámenes se veían, como son más de razonar y tal, pues se nota cuando uno está copiado de otro, y también los grupos ayudaron. Entonces todas esas notas, las 25 notas, metieron, junto con la del examen, me dio una nota superior, y en las notas del examen también salieron mejor, pese a que fue el último examen de los que ese año me tocó ser el último examen, entonces sabemos todos que el último examen siempre sale peor por cuestiones de nervios, de que están agotados, etc. Entonces pienso que les fue bien. Pero ya digo, parece que la opinión, cuando les preguntas después del examen, pues dicen que va bien y que les gustaría tener más asignaturas con ese tipo de evaluación. Entonces, finalmente, pues comentar un poco en las conclusiones, que las OCW van un paso más allá de los libros de textos, que son bien recibidas por los alumnos, que son de ayuda tanto en el aprendizaje como en la planificación de las clases, pero que, aunque constituyen un buen material de apoyo, no son sustitutos de la labor del profesor.